Cuando pensamos en Abraham, uno de los personajes más importantes de las tradiciones judeocristianas e islámicas, solemos imaginarlo como un hombre conectado exclusivamente a la fe monoteísta. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuáles fueron sus verdaderos orígenes? Prepárate, porque hoy exploraremos los impactantes vínculos entre Abraham y la antigua civilización sumeria que te dejarán sin palabras. Imagina un vasto territorio, un lugar donde los ríos bailan en medio de paisajes desérticos como arterias de vida en un cuerpo de tierra seca. Este lugar, llamado Mesopotamia, significa la tierra entre dos ríos, refiriéndose al Tigris y el Éufrates. Hace millas de años, mucho antes de que las grandes civilizaciones como Grecia o Roma se alzaran, este rincón del mundo fue testigo del nacimiento de algo completamente nuevo y asombroso. Las primeras ciudades, los primeros escritos y, quizás, los primeros destellos de lo que hoy llamamos civilización. Nuestra historia comienza hace más de 5.000 años, en una época en la que los seres humanos aún vivían mayormente en pequeños pueblos agrícolas. Estos primeros habitantes ya habían aprendido a cultivar la tierra y criar animales, pero sus vidas estaban profundamente ligadas a los caprichos de la naturaleza. Dependerían de las lluvias, los ciclos de los ríos y la fertilidad del suelo. Y aquí es donde Mesopotamia ofreció un regalo inesperado. Los ríos Tigris y Éufrates, aunque a menudo impredecibles y peligrosos, traían consigo una promesa de abundancia. Cuando sus aguas se desbordaban, dejaban tras de sí una tierra fértil perfecta para la agricultura. Pero no todo era tan simple. El Tigris y el Éufrates eran tanto una bendición como un desafío. Sus inundaciones no siempre eran predecibles y, a menudo, llegaban en momentos inoportunos, arrasando cultivos y aldeas. Sin embargo, las personas que vivían allí no se dejaron vencer. En lugar de huir, decidió quedarse y enfrentarse a la naturaleza, transformando su relación con ella. Este fue el primer gran paso hacia la civilización. Con el tiempo comenzaron a construir canales para dirigir el agua, diques para contener las inundaciones y sistemas de irrigación que les permitieron controlar cuándo y dónde regar sus campos. Este ingenio fue el comienzo de algo grande, las primeras ciudades. Entre estas ciudades se encontraba Sumer, considerada por muchos como la cuna de la civilización. Imagina un lugar lleno de actividad, con calles polvorientas que zumbaban con el ir y venir de personas, agricultores, comerciantes, artesanos y sacerdotes. En el corazón de estas ciudades se alzaban los zigurats, enormes templos escalonados que parecían tocar el cielo. Estas estructuras no solo eran centros religiosos, sino también el núcleo de la vida política y económica. Allí se tomaban decisiones importantes, se almacenaban los excedentes de alimentos y se realizaban ceremonias para honrar a los dioses, en quienes los sumerios depositaban su fe para asegurar buenas cosechas y protección contra desastres. La sociedad de Sumer no solo se definió por su habilidad para dominar la naturaleza, sino también por sus innovaciones. Fueron los sumerios quienes, hace unos 5.000 años, crearon algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: la escritura. En tablillas de arcilla húmeda utilizaban una herramienta en forma de cuña para grabar símbolos. Este sistema, conocido como cuneiforme, comenzó como una forma de registrar transacciones comerciales: cuántos sacos de grano se habían vendido o cuántas cabras se habían intercambiado. Sin embargo, con el tiempo, estas marcas evolucionaron, permitiendo a los sumerios registrar historias, leyes y conocimientos. Fue la primera vez que los pensamientos humanos quedaron inmortalizados en algo más duradero que la memoria. Creían que su mundo estaba gobernado por dioses y diosas que representaban las fuerzas de la naturaleza. An, el dios del cielo; Enlil, el dios del viento; y Enki, el dios del agua y la sabiduría.
eran algunos de los más importantes. Para ellos, la vida era un delicado equilibrio entre el caos y el orden, y los humanos tenían la tarea de mantener esa armonía a través de rituales, trabajo y respeto a los dioses. Hace millas de años, en la vasta y fértil llanura de Mesopotamia, se alzaba una ciudad impresionante llamada Ur. Era un lugar lleno de vida, donde el eco de los mercados vibraba en el aire y los grandes zigurats se erguían como montañas artificiales, desafiando al cielo. Ur era una de las ciudades más importantes de Sumer, un centro de comercio, cultura y religión. Aquí, en esta vibrante ciudad rodeada de desiertos y ríos, comienza la historia de un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos. Abraham. Abraham no era un rey ni un guerrero, al menos no en el sentido tradicional. Era un hombre común, un pastor que vivía con su familia en esta ciudad bulliciosa. Sin embargo, había algo especial en él, algo que lo hacía diferente de las multitudes que se apresuraban por las calles de Ur. Abraham era un hombre que buscaba algo más grande, algo que no podía encontrar en los mercados llenos de oro y especias, ni en los templos dedicados a los dioses de Sumer. Él buscaba respuestas, buscaba un propósito. Ur, en esa época, era una ciudad próspera y avanzada. Su economía florecía gracias al comercio, con caravanas que llegaban cargadas de bienes exóticos desde tierras tan lejanas como la India o Egipto. Las calles estaban llenas de artesanos que moldeaban la arcilla, herreros que trabajaban el metal y escribas que registraban las transacciones en tablillas de arcilla. Los habitantes de Ur adoraban a Nana, el dios de la luna, en el gran sigurat que dominaba la ciudad. Para ellos, los dioses controlaban todo: las cosechas, las lluvias, la vida y la muerte. Pero Abraham comenzó a preguntarse si había algo más allá de estas figuras divinas talladas en piedra. Se dice que Abraham, hijo de Teraj, pertenecía a una familia que, como muchas otras, comerciaba y prosperaba en la ciudad. Su padre, Teraj, era fabricante de ídolos, una ocupación lucrativa en una cultura donde cada hogar tenía sus propios dioses. Sin embargo, según las tradiciones, Abraham no estaba satisfecho con esta práctica. Algo en su interior le decía que el verdadero poder no podía residir en figuras de barro o metal. Su intuición lo llevaba a creer que existía un solo Dios, uno invisible y todopoderoso, que estaba más allá de los rituales y templos de Ur. Este pensamiento era revolucionario, casi impensable en una época en la que cada aspecto de la vida estaba vinculado a los dioses del panteón sumerio. Pero Abraham no podía ignorar esa voz interna, esa conexión que sentía con algo más grande que él. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario, algo que cambió su vida para siempre y que marcaría el comienzo de una nueva etapa en la historia de la humanidad. La historia cuenta que Dios habló a Abraham, llamándolo a dejar todo lo que conocía. «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre», le dijo, «y ve a la tierra que te mostraré». Estas palabras no solo eran un llamado a la fe, sino también un desafío. Significaban dejar atrás la comodidad de Ur, una ciudad rica y llena de oportunidades, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Abraham aceptó. Su decisión fue un acto de valentía, pero también de esperanza. Abandonar Ur no era una tarea fácil. La ciudad estaba rodeada de murallas protectoras y flanqueada por los ríos que la hacían fértil. Más allá de sus límites, el desierto se extendía como un océano interminable, inhóspito y peligroso. Pero Abraham no iba solo. Lo acompañaban su esposa, Sara, su sobrino Lot y una pequeña comunidad de seguidores. Juntos aprendieron el largo y arduo viaje hacia la tierra que Dios les había prometido. Es fascinante imaginar a Abraham caminando por esas antiguas rutas comerciales, mirando por última vez las imponentes estructuras de Ur desaparecer en el horizonte,
mientras avanzaba hacia un destino que no podía ver, pero que confiaba plenamente en alcanzar. Su historia no era solo un viaje físico, sino también espiritual. Representaba la transición de una cultura profundamente politeísta a una nueva forma de entender la divinidad, el monoteísmo. En un tiempo muy antiguo, cuando las primeras civilizaciones empezaban a dejar su huella en la historia, las personas se sentaban alrededor del fuego para contar historias. Eran relatos llenos de misterio, aventuras y lecciones de vida. Estas historias pasaban de generación en generación, viajando a través de los siglos, y aunque los lugares y los nombres cambiaban, muchas de ellas compartían un hilo común. Así es como encontramos fascinantes paralelos entre las antiguas leyendas sumerias y algunos de los relatos más conocidos de la Biblia. Nuestra historia comienza en Sumeria, una tierra de ríos y sigurats, de templos que se alzaban hacia el cielo y tablillas de arcilla llenas de escritura cuneiforme. Los sumerios eran grandes narradores y sus mitos hablaban de dioses poderosos, de creación y destrucción, y de la lucha constante entre el orden y el caos. Una de sus historias más conocidas es el poema de Gilgamesh, una epopeya que narra las aventuras del rey de Uruk, un hombre mitad dios y mitad humano que buscaba desesperadamente la inmortalidad. Por otro lado, en las páginas de la Biblia encontramos relatos que, aunque escritos siglos después, parecen compartir ecos de estas antiguas historias. Uno de los paralelos más sorprendentes se encuentra en el relato del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh hay un personaje llamado Utnapishtim, un hombre que recibió una advertencia de los dioses. Un gran diluvio estaba por venir, uno que destruiría todo lo que existía. Los dioses, descontentos con la humanidad, habían decidido enviar esta catástrofe para limpiar la tierra. Utnapishtim fue instruido para construir un barco enorme y llenarlo con su familia, sus pertenencias y animales de todo tipo. Cuando llegó el diluvio, las aguas cubrieron todo, y Utnapishtim, a salva en su barco, esperó pacientemente hasta que las aguas comenzaron a retroceder. Al final envió un pájaro para buscar tierra firme y, al encontrarla, ofreció sacrificios a los dioses, quienes, conmovidos por su devoción, le otorgaron la inmortalidad. Este relato tiene una sorprendente similitud con la historia bíblica de Noé. En el libro del Génesis, Noé también recibe un mensaje de Dios, quien le advierte sobre un diluvio inminente para purgar la maldad de la humanidad. Como Utnapishtim, Noé construye un arca y la llena con su familia y animales de cada especie. Las lluvias caen, las aguas cubren todo, pero al final el arca se posa en tierra firme y Noé ofrece sacrificios a Dios, quien promete nunca más destruir la tierra con un diluvio. Estos relatos, aunque separados por siglos y contextos culturales distintos, comparten una esencia común: la idea de un gran diluvio como castigo divino, la figura de un hombre justo que se salva gracias a su fe y obediencia, y la renovación de la vida tras el desastre. ¿Cómo es posible que estas historias sean tan similares? Algunos piensan que esto se debe a que ambas culturas compartieron un entorno común, la región de Mesopotamia, donde las inundaciones catastróficas de los ríos Tigris y Éufrates eran un fenómeno recurrente. Estas experiencias probablemente dejaron una huella tan profunda que se transformaron en mitos y relaciones épicas. Otro paralelo interesante se encuentra en las historias de creación. Los sumerios contaban que el dios Marduk, en la epopeya babilónica llamada Enuma Elish, creó el mundo a partir del caos. Según el relato, Marduk derrotó a Tiamat, una diosa serpiente que representaba el caos primigenio, y usó su cuerpo para formar el cielo y la tierra. También se dice que los humanos fueron creados por los dioses para aliviar su carga, especialmente para trabajar la tierra y hacer ofrendas.
En la Biblia, el Génesis nos habla de un Dios que crea el mundo a partir del caos, separando la luz de la oscuridad, las aguas de la tierra y dando forma a todo lo que existe. También narra cómo Adán y Eva, los primeros humanos, fueron puestos en un jardín para cuidarlo, un reflejo de la idea de que la humanidad fue creada para trabajar la tierra. Aunque los detalles son diferentes, ambos relatos describen un comienzo ordenado que surge de un estado de desorden. Imagina una noche tranquila, hace millas de años, en una tierra lejana. El cielo está despejado y las estrellas titilan con fuerza sobre un pequeño grupo de personas que se han reunido alrededor de una hoguera. El fuego chisporrotea, lanzando sombras que bailan sobre sus rostros, y las llamas iluminan los ojos atentos de aquellos que escuchan. No hay libros, ni papel, ni tecnología. Solo está la voz de un anciano que, con calma y emoción, cuenta una historia. Es un relato de dioses y héroes, de creación y destrucción, de amor y sacrificio. Cada palabra parece hechizar a los oyentes, que absorben cada detalle como si fueran tesoros preciosos. Esa escena, aunque distante y ajena, es la raíz de algo que nos conecta a todos, porque las historias no son solo palabras, son la forma en que los seres humanos siempre hemos tratado de entender el mundo y nuestro lugar en él. Desde los primeros días de nuestra existencia, hemos sentido una necesidad casi instintiva de explicar los misterios que nos rodean. ¿Por qué brillan las estrellas? ¿Qué hay más allá del horizonte? ¿Cómo empezó todo? Y para responder a estas preguntas, creamos historias. Al principio, las historias eran simples y se transmitían de boca en boca. Cada generación añadía algo nuevo. Un detalle, un giro, una moraleja. Con el tiempo, estas historias se convirtieron en el pilar de nuestras culturas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, las escribieron en tablillas de arcilla con su escritura cuneiforme, mientras que otras civilizaciones usaron pergaminos, piedras o simplemente la memoria. Esas historias hablaban de dioses como Enlil y An, de héroes como Gilgamesh, y de eventos extraordinarios como un diluvio que arrasó la tierra. Más tarde, muchas de estas narraciones evolucionaron en otros contextos, encontrando nuevos nombres, formas y significados en relatos como los de la Biblia. Pero aquí está lo fascinante. Aunque los detalles cambian, el núcleo de las historias permanece. Piensa en el relato del diluvio. Los sumerios cuentan cómo Utnapishtim, anunciado por los dioses, construyó un barco para salvar a su familia y a los animales de una gran inundación. Miles de años después, en otro rincón del mundo, la Biblia nos habla de Noé, quien hizo lo mismo bajo las instrucciones de Dios. Las palabras son diferentes, los nombres han cambiado, pero la esencia es la misma. Una historia de supervivencia, fe y esperanza frente a la adversidad. ¿Por qué estas similitudes? Quizás porque las historias son como un río. Comienzan en una fuente pequeña, pero a medida que fluyen, se expanden, se bifurcan y llegan a lugares lejanos, llevando consigo elementos del lugar donde nacieron. Pero también refleja algo más profundo. Reflejan nuestras preocupaciones universales, nuestros miedos, nuestros sueños. Porque no importa si eras un campesino sumerio, un escriba bíblico o una persona moderna leyendo esto, todos hemos enfrentado preguntas que nos hacen mirar al cielo y preguntarnos, ¿por qué? Las historias no solo nos conectan con nuestros antepasados, sino también entre nosotros. Cuando las escuchamos, somos transportados a otras épocas, a otros lugares, y sentimos empatía por personas que vivieron hace siglos. Nos damos cuenta de que, aunque vivieran en un mundo sin electricidad ni internet, compartían con nosotros lo esencial. Buscaban amor, justicia, sentido.
Las historias son el puente entre lo que somos y lo que fuimos, y también nos ayudan a imaginar lo que podemos llegar a ser. Y aquí es donde entra ese hilo invisible. Este hilo no es algo que podamos ver o tocar, pero está ahí, uniendo las narraciones de todas las épocas y culturas. Es el hilo que conecta los mitos sumerios con los relatos bíblicos, las leyendas griegas con las sagas nórdicas, los cuentos tradicionales de África con las epopeyas asiáticas. Es un recordatorio de que, aunque las diferencias entre nosotros puedan parecer inmensas, nuestras historias nos muestran que en lo más profundo somos lo mismo: soñadores, exploradores, buscadores de significado. Imagina que estás parado en la frontera de un vasto océano, observando cómo las olas golpean la orilla una y otra vez, sin cesar. Cada ola es como una historia, un relato que viene de lejos, desde el horizonte, cargado de misterios y de secretos. Las olas se repiten, pero a la vez, cada una es única. Es como si las historias que han viajado de generación en generación se repitieran, pero nunca de la misma manera. A lo largo de la historia de la humanidad, algo curioso ha sucedido. En diferentes lugares del mundo, culturas que no se conocían entre sí han contado historias asombrosamente similares. Relatos de dioses, héroes, catástrofes y grandes misterios. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿De dónde provienen estas historias que parecen haber surgido de fuentes comunes, aunque sus pueblos nunca se encontraron? Este misterio ha fascinado a los historiadores, arqueólogos y narradores por siglos. En la antigua Mesopotamia, en las tierras que hoy conocemos como Irak, los sumerios, hace más de 4000 años, ya contaban historias sobre dioses y héroes. Ellos hablaban de un diluvio, una gran inundación que destruyó el mundo conocido. Este relato, tan antiguo, ha llegado a nosotros a través de las tablillas de arcilla, pero no solo los sumerios lo contaban. En otras culturas de distintas partes del mundo también encontramos versiones de esta misma historia. Babilonios, hebreos, griegos e incluso pueblos de América precolombina contaban sobre grandes inundaciones que devastaron la tierra. Los nombres cambiaban, pero la esencia era la misma: el agua, la destrucción y la supervivencia. ¿Cómo es posible que pueblos que vivieron tan alejados unos de otros compartieran una historia tan similar? La respuesta, o al menos una parte de ella, podría estar en el concepto de las fuentes comunes. Imagina que en el pasado, mucho antes de que las grandes civilizaciones como la sumeria o la egipcia surgieran, existió un tiempo en el que los humanos vivían en grupos pequeños, compartiendo experiencias y conocimientos en una escala mucho más local. Es posible que, en esas primeras comunidades, las historias nacieran a partir de sucesos que impactaron a todos: un terremoto, una inundación, la aparición de un cometa en el cielo o la caída de una estrella. Los relatos de estos eventos pudieron haber sido contados y recontados de generación en generación, con detalles que cambiaban según la cultura y el lugar, pero con una esencia que se mantenía. Piensa en cómo hoy, en diferentes partes del mundo, si sucede un evento importante, las personas de distintos países lo interpretan de maneras diferentes, pero siempre hay elementos comunes. Todos vemos el mismo eclipse, por ejemplo, pero cada cultura le da un significado distinto. Lo mismo podría haber pasado en el pasado con grandes eventos naturales. Las historias de esos eventos trascendentales habrían viajado con las personas a lo largo de los siglos, transformándose y adaptándose, pero conservando un núcleo que las hacía reconocibles. Un ejemplo claro de este fenómeno lo podemos ver en los relatos sobre el diluvio. El poema de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos que conocemos, habla de un héroe llamado Utnapishtim, quien, al igual que Noé en la Biblia, construye un barco para sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. Pero esta historia no solo aparece en Mesopotamia o en la Biblia.
Los mayas, los aztecas, los pueblos nórdicos, todos tienen versiones de un gran diluvio que marca un antes y un después en la historia del mundo. ¿Cómo es posible que diferentes culturas, sin haber tenido contacto entre ellas, cuenten historias tan parecidas? Podría ser que estas historias provengan de un origen común, de un evento tan impactante que se transmitió de generación en generación, modificándose con el paso del tiempo, pero manteniendo su esencia. Este misterio nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde vienen estas historias compartidas? Algunos expertos sugieren que estas historias pudieron haberse originado en un tiempo remoto, cuando los humanos vivían en tribus nómadas que se desplazaban por grandes distancias. Quizás, en algún momento, una gran catástrofe, como un gigantesco diluvio o una serie de terremotos, ocurrió en una región del mundo y sus consecuencias fueron tan impactantes que las historias de esa catástrofe se diseminaron por todo el mundo, viajando con las migraciones de los pueblos. O tal vez, las historias de estos eventos fueron tan poderosas que, a medida que las personas se establecían en nuevas tierras, las narraban una y otra vez, agregando sus propias interpretaciones, pero sin perder el núcleo original. Imagina por un momento el poder de las historias en aquellos tiempos. No había libros ni tecnología para grabar o documental. Las historias solo podían ser contadas de boca en boca, y cada vez que se contaban, cambiaban, se adaptaban, pero siempre mantenían la esencia, como un río que al fluir recoge agua de diferentes fuentes, pero sigue siendo el mismo río. Así las historias fueron recogiendo elementos de distintas culturas y continentes, pero sin perder su fuerza. Es posible que, en el fondo, todas estas historias provengan de una misma raíz, de una cultura ancestral compartida, y que, a medida que las civilizaciones crecían y se expandían, estas historias viajaban con ellas, adaptándose a cada nuevo entorno, pero nunca desapareciendo. A lo largo de la historia, hemos encontrado pruebas de tecnologías avanzadas en civilizaciones que ya no existen. En Egipto, por ejemplo, las pirámides siguen siendo uno de los mayores misterios del mundo. ¿Cómo podían los antiguos egipcios, sin la maquinaria moderna, erigir estructuras tan enormes, perfectas en sus dimensiones, alineadas con una precisión asombrosa? Existen teorías que sugieren que no solo era la fuerza bruta de los esclavos lo que permitió construir estas maravillas, sino también un conocimiento perdido, una comprensión de la física, las matemáticas o incluso la energía que se ha perdido con el tiempo. Los egipcios, con su dominio de la astronomía y la ingeniería, nos dejaron un legado que todavía nos deja con la boca abierta. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si hay algo en las pirámides, en sus pasadizos ocultos y en las cámaras selladas que nunca hemos descubierto? De hecho, no solo las pirámides guardan secretos. En las entradas de muchas otras civilizaciones antiguas existen ciudades enteras cubiertas por la tierra, esperando ser desenterradas. En Mesopotamia, por ejemplo, en lo que hoy es Irak, los arqueólogos han encontrado las ruinas de Ur, una de las ciudades más antiguas del mundo. Esta ciudad, una vez próspera y llena de vida, es un testimonio del poder de los sumerios, una civilización que dejó atrás enormes templos y complejas escrituras cuneiformes. Sin embargo, dentro de estas ruinas aún existen muchos secretos. A veces, al excavar, los arqueólogos descubren habitaciones que parecen haber sido cerradas de forma deliberada, o artefactos que no encajan con el resto del hallazgo. Algunas de estas piezas parecen indicar que los sumerios tenían un conocimiento muy avanzado de la astronomía, de la medicina y tal vez hasta de la ingeniería, mucho más avanzado de lo que podríamos esperar de una civilización tan antigua. ¿Acaso estos secretos perdidos podrían alterar nuestra comprensión del progreso humano?
Quizás uno de los mayores misterios que seguimos sin resolver está relacionado con las llamadas tablas de Esmeralda. Estas antiguas escrituras, asociadas al legendario Hermes Trismegisto, se creen que contienen secretos sobre el origen del universo, la alquimia e incluso el poder de la transformación espiritual y material. La existencia de estas tablas ha sido citada en textos herméticos durante siglos y muchos han intentado descifrar su significado y acceder a los secretos de los dioses. La verdad es que, aunque muchos han buscado las tablas físicas, aún no se sabe si éstas existen o si fueron simplemente una metáfora de algo mucho más profundo y místico. ¿Qué sabían los antiguos egipcios sobre el cosmos que aún no hemos comprendido? ¿Qué conocimiento profundo de la vida y la muerte se ha perdido con el tiempo? Y no solo Egipto o Mesopotamia esconden secretos. En el continente americano, las civilizaciones mayas, aztecas e incas también dejaron tras de sí misterios impresionantes. Las pirámides de Teotihuacán, en México, son otro enigma sin resolver. Nadie sabe exactamente quién las construyó ni por qué, aunque existen varias teorías. Lo que sí sabemos es que las pirámides de Teotihuacán están alineadas con una precisión asombrosa, y algunos investigadores creen que podrían haber servido como observatorios astronómicos avanzados, más complejos que cualquier tecnología de la época. Sin embargo, al igual que en otras culturas antiguas, los registros históricos son escasos y fragmentados, y muchos de los secretos de la civilización teotihuacana siguen siendo desconocidos. Lo realmente fascinante es que, a pesar de todo lo que hemos descubierto, muchos de estos secretos aún siguen ocultos. Las antiguas civilizaciones no solo nos dejaron artefactos y monumentos, sino también pistas, símbolos y mensajes que podrían contener el conocimiento perdido de los siglos. Quizás estos secretos perdidos nos ofrecerán la clave para resolver algunos de los enigmas más grandes de la humanidad. Tal vez no se trate solo de encontrar tesoros o artefactos. Tal vez se trate de descubrir algo que cambie nuestra percepción de la historia, algo que nos haga ver el mundo de una manera completamente nueva. Cierra los ojos por un momento y piensa en todo lo que hemos hablado, en cómo las historias han viajado a través del tiempo, desde los antiguos sumerios hasta nosotros, llevando con ellas enseñanzas, emociones y recuerdos de personas que vivieron hace millas de años. Piensa en cómo esas historias, ya sea a través de una tablilla de arcilla, un poema o incluso una narración familiar, han sido las que nos han unido, las que nos han dado forma como sociedad, como individuos, como seres humanos. Pero, lo más importante, esas historias siguen vivas hoy en día. Y esa es la clave. Lo que comenzó hace millas de años sigue resonando en cada uno de nosotros, en cada historia que contamos, en cada relación que compartimos. Te invitamos a imaginar por un momento que las historias no son solo relatos del pasado, sino semillas de lo que podemos sembrar en el futuro. Cada vez que te sientas a contar algo, a compartir un recuerdo o a hablar sobre lo que sientes, estás haciendo lo mismo que hacían nuestros antepasados: conectar. Estás creando un puente entre generaciones. Cada palabra que dice, cada historia que cuentas, es como una chispa que puede encender un fuego en la mente de alguien más. Y ese fuego se puede convertir en una llama que se transmite, que no se apaga. Porque las historias, aunque puedan parecer fugaces o frágiles, tienen un poder inmenso, el poder de trascender el tiempo, el espacio y las fronteras. Son el alma de la humanidad. Si lo piensas, el simple acto de contar algo, de relatar una experiencia, no solo refleja el pasado, sino que también proyecta el futuro. Las historias de los sumerios nos han llegado hasta nosotros porque sus creadores entendieron la importancia de preservar lo que había sido importante para ellos. Ellos también estaban conscientes de que el tiempo pasa,
que las generaciones se suceden, pero que si se graba una historia, si se cuenta una verdad, esa historia se mantendrá viva a través de los siglos. Ellos entendían que las palabras tienen la capacidad de perdurar, incluso cuando las personas que las crearon ya no están. Y en ese acto de preservación, de dar continuidad a su cultura y su identidad, lograron algo que pocas cosas en este mundo pueden hacer. Lograron la inmortalidad. Tus historias también cuentan, y al suscribirte, serás parte de este proyecto que busca mantener vivas esas voces del pasado mientras las actualizamos y las conectamos con el presente. Cada vez que le des me gusta, cada vez que te suscribas, estás ayudando a que más personas se sumen a este viaje y se sigan contando historias. Recuerda, cada historia que compartimos, cada pensamiento que transmitimos, es un eco de lo que una vez fue y también una semilla para lo que vendrá. Así que no dudes, haz que tu voz se sume a la nuestra y sigue conectado con este viaje que apenas comienza, porque al final, como hemos aprendido, las historias no mueren. Hijos inmortales. Y tu me gusta y tu suscripción no son solo un gesto pequeño, son una forma de mantener esa llama encendida. Únete y sigue contando, porque las historias que hoy compartimos serán las que se contarán mañana.